Muy buenos días a todos los oyentes de Olímpica Estéreo. Hoy viernes 20 de marzo le damos nuevamente la bienvenida a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPSI Anasguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, los afiliados, líderes y lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, porque juntos gestionamos salud. Les habla Yesenia Ocando de la EPSI Anasguayú y hoy tenemos como invitada especial a María Alicia del Castillo, jefe de Salud Pública de la EPSI, quien nos compartirá información preventiva sobre el COVID-19. Y además nos acompaña nuestro compañero Reinaldo Ipuana, líder étnico-cultural y nuestro traductor para todos aquellos hermanos guayú que dominan nuestra lengua. Bienvenidos. Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPSI Anasguayú, todos los viernes a las 6:45 de la mañana, porque juntos gestionamos salud. Muy buenos días, María Alicia. Bienvenida a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud. Atendiendo a la problemática mundial en la que nos encontramos, es importante que todas las personas implementemos las medidas preventivas para poder controlar la pandemia del COVID-19, una situación que nos está afectando mundialmente a todos en la sociedad. Hoy queremos compartirle a nuestros oyentes cuáles son esos síntomas del COVID-19 y de qué se trata el virus, María Alicia. Anuane Hier Wama Etasulu Anasguayú, Señoría María Alicia del Castillo, Ashan Toru Wamin Sop, no te casataca, absolutuma, Mure Uscat, Chehe y Estuanure, Antahatcat, no hoyuri antes en Waima Shuakame, Pura Wakayatin Wakuaipa, Pura Anainten, Waya Katsin in Tuwain, Pura Panasanta en Wanain, Canérica, COVID-19. Horu Watuhain Tau, Ma Kuhain Tuamoin, Sopnat Wakuaipan Kene Pahe, Nawayuka Nairo, Shinama, Napura, Pura Hamoy Nakuaipa, Shi Pahe Hanai, Tehayaka Nama. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y respondiendo a tus preguntas, entonces, primero, informarles que el coronavirus o COVID-19 es un nuevo virus, se le llama así porque surgió en el año 2019 y ese virus pertenece a una familia de coronavirus que produce gripa, ¿sí? Los síntomas que puede producir el coronavirus son muy similares a una gripa común. La diferencia es que en algunas personas se pueden presentar síntomas graves de enfermedad grave que puede traer complicaciones y muy posiblemente el paciente va a requerir hospitalización. Esos síntomas de gripa pueden ser fiebre mayor a 37.5 grados centígrados, malestar general, tos, estornudos. Por eso es muy importante que todas las personas que tengan síntomas respiratorios sigan las medidas preventivas. Sashin Tehiyetka, Wanurikatu, Heket Soitanka, que COVID-19 es que Hamu Akuma Hasuna Huya 2019, Chawataje. Hemauria, Tehanauro, Senai Coronavirus y Senuri, Skahamu Wanuri, Apos Shunui, Mayen Ruayu, Stuma, Shunui Parahana. Chique, Santeri Wanai, Hamuri Wastapa Aspura. Anso ushwa wanai metod sushia apos onho o tamsi aiswe irukus pushware yastuma o ta show haswai pehe wastum santa pa wanai me tu ai mahain we Surya santa en wanai me kat eher we mayen stuma anter wanai onus chiru te sutsin kat san we chwai kat sin ke ai no tante man nai te matsin karai wayu anta matsinai pusuru hoinia mungkin no hoire ha no munshi pahe te akun kala chik nai mahain tin Surya santa en wanai kan nai. ¿Cómo prevenir el contagio del coronavirus? Cubre la boca y la nariz con el ángulo interno del codo al estornudar y o toser. María Alicia, de acuerdo a la información compartida en los diferentes medios de comunicación sobre la prevención y la prolongación del virus, ¿cuáles son esas medidas y cuidados que debemos tener en cuenta para que el virus no se siga propagando? Wapakar maunaya surup nas pushwari de cachuer que lo takarokta hamu hat wakuat pashi pahes por wai mai wakuat pasuri te wanuri heket kat kanuri kar COVID-19 monoi harra wakuat pashi pahe ota suri suara kan wankin wayakanairo. Bueno, dando respuesta a tu pregunta, todos los virus respiratorios se transmiten a través de goticas.
Por ejemplo, si yo toso o estornudo, estas goticas van contaminadas del virus, y si al toser o estornudar yo me he tocado la boca con la mano y toco luego una superficie u otra persona, o le toso a otra persona y esas goticas llegan a esa otra persona, corre riesgo de contagiarse. O sea que muy fácilmente el virus del COVID-19 se puede contagiar de persona a persona. Por eso es tan importante las medidas preventivas. En cuanto a las medidas de prevención, la recomendación más importante es que las personas se laven las manos con mucha frecuencia. Eso quiere decir que si se lavan las manos periódicamente van a reducir en un 50% la probabilidad de contagiar el virus a otras personas. La otra recomendación es que si usted tiene gripa, síntomas respiratorios como tos o estornudo, utilice el tapabocas, porque de esta manera evita contagiar a otras personas. Teniendo en cuenta que la transmisión es muy fácil de persona a persona, es necesario cambiar los hábitos en las formas de saludar. No es necesario dar la mano, porque a través del contacto con la mano al saludar o al despedirse se puede también contagiar a otra persona. Evitar los besos y evitar los abrazos también es una forma de evitar el contagio hacia otras personas. Mejor usashin María Alicia, so que por este gente hamos en su por su tuno. O tuno tu snai hechway canais que munka na shahari snai he nuwa nurura hokta nuara ro hetia naim chweni ipo hekai. O tamusin sheu hare no hore nap na tare na hap ni mata in petre no un petre ni mata in petre harananya awara kastu wanule kanai asakam shi wayu yare hera. Mususe no hori hene wa asaki rai. No tswapo intin wahap no shi hupa hirai hene wa no shi ousa hirai hene wa ma to ekas wanti rai sma na kastaki ari hono no hore tuve rakat wa kan wanepi wa atakan sa ari hono to no tswain rente o tamsi wani kasa wain hat ka wanepi oro hun hano wa wahap chiki kasas pushware wain rakat chiki wasakri we petre wani kasa amusha chwe ki arrutas na hap show hare es puna pa wani mesa no tan wani kachuer apa na musin chukui tia o ni ranana hitska hamu sunai hes wohura saka soktai ka waraka no chi se waya kotto hene no shi waya kotchi hai hanai wai ma wani wai wanepi ai ma hiran tu akwa pasuria wotun dia otam si shunu iro waya wono hore wai tai hat kanuri ka tapaboka mo isene wopuna hurio wohu ten kwa waraka hen wanuri ka smi wan yare he musu. ¿Cómo prevenir el contagio del coronavirus? Lava las manos frecuentemente con agua y con jabón. Constantemente hemos escuchado que los medios de comunicación nos han informado y nos han invitado a que nos mantengamos en las casas, a que evitemos el contacto con otras personas. ¿Qué recomendaciones o qué nos puedes compartir acerca del aislamiento que nos están invitando los medios de comunicación y el ministerio y el presidente a quedarnos en las casas? Buenas akiraka. Hamus kuai pat karro tamna karhoro to tasmaka pushot kachuer kariro. Hamushi wachian ka purhimate ne wane wer wakua we piaro. Harawana ki hat karwakua pankeshi pahet musona sakira smehoto hiyetka. Bueno, sí, las recomendaciones desde el gobierno nacional son muy puntuales. Están invitando al autoaislamiento, ¿sí? Es un aislamiento voluntario por el momento. Por ejemplo, los colegios, los muchachos, los niños son enviados a sus casas con el objetivo de que permanezcan en sus casas, ¿sí? Para que se eviten los conglomerados de personas. Entonces, si los muchachos van a su casa y se mantienen en su casa, evitan salir a la calle, tienen menos riesgo de contagio y de esa manera evitan el contagio a las personas que están en su casa, ¿cierto? También se han recomendado otras medidas para las personas que trabajan, la implementación del teletrabajo o el trabajo en casa, que también son medidas pues que las empresas pueden empezar a adoptar de acuerdo pues a las directrices nacionales que se han impartido, porque como el virus es tan fácil de transmitirse a otra persona, el mecanismo de contagio es del contacto social, por eso se están haciendo esas recomendaciones con respecto a quédese en su casa. Entonces, entre más se quede usted en su casa, menos posibilidades de que se contagie con alguien que tenga el virus. Ma kataputshi asakira mnakat mushchari hunara urakai
rots neki wamui wapushware nanchia waya Suria wa uno isnai wana yatawa waime hot que tengo yo ore en se esquira wa solo tu colegio que ore en se screen que te pichu que gente ore en tu universidad que push Suri to ni rawa wayu senai hetia himate en espialo ai Suria su tu ina push na ru intensia mai renai wa ota Suria su tu wayu anui pat nauri ari yara wane wa renakua maka que te puchka hai maha himata hia no ho unui kono waraite hi harat ka etapna hut ka ta waime wane out ka wa no hot sai intendis ka hamu no hot wata ha hararin ka chi ser harar aru intentu wanuru ka wanai me wa kan wane wa wako achian ka dia no ho hut no ho hut ka hai himata hi piaru wane pia ei wane puch awara ka hai pa humane wane wa wako wa kan ta etawa ka spushwali achi esta askariro esta shi sur ka chuer ne piaru he chasturu mente empresa karu kana achi spushwali himata hi musoiro. ¿Cómo prevenir el contagio del coronavirus? Limpia los fluidos nasales y saliva con pañuelos desechables. Bueno, por último, María Alicia, nos gustaría saber si una persona tiene síntomas, si estuvo cerca a una persona con COVID-19, ¿qué debe hacer? ¿A qué líneas debe llamar? ¿A quién debe comunicarse y acudir? Bueno, esa quiere hacer María Alicia. Monquer, bueno, guayo, nai numun. Nice to Wanurika, or Sanai Punachi in way que Canani to Wanurika, Haranchine own or Hamilton Quite Pashi Pahe, Munkan Nairishia. Bueno, Yesenia, esa es una pregunta muy importante. La idea es que las personas que cuenten con síntomas respiratorios, independientemente de que sea por COVID-19 o cualquier otro virus respiratorio, porque en realidad, como todas las gripas son muy parecidas y esos síntomas del COVID-19 con los síntomas respiratorios son prácticamente muy parecidos, la recomendación es que se queden en sus casas, ¿sí? Hay unas líneas telefónicas dispuestas a nivel departamental y también tenemos una línea para los usuarios de la EPSI Anashuayú, donde ustedes pueden comunicarse, informar si tienen sospecha de que tienen enfermedad por el virus del COVID-19 y allí le van a dar orientación de qué es lo que tiene que hacer. Esos números telefónicos son 318-340-0883, 321-394-5330, son las líneas de la Secretaría de Salud Departamental y la línea de la EPSI Anashuayú es 317-639-6197. Es muy importante que tengan en cuenta que estos teléfonos son solamente en caso de que usted requiera información acerca del virus COVID-19. Tasakira Mnakatsmoin, Munka bueno guayu, Ekai Ain't one can nine or Shunu ye kane, Munka metro de nanains kame, Wana was memats kasain, on hoko to Shunu kat one antahat kamau. Only chipunta intensao. Solo one teléfono 318-340-0883, 321-394-5330, solo Secretaría Departamental de Salud, solo Woma y Guajira. O también solo Anashuayú, nos pueden hacer intensao. Me están ahí, no muere o no ver estado harare me escucha para intervenir el COVID-19 no shahapa 317-639-6197. Haria hisainte hai hunehapa no homotu hai chia hukuapa Suria Warraita Suria Sankinya Wayu himati hipiaro. En Anashuayú seguimos pensando en ti. Ya no es necesario desplazarte a nuestras instalaciones para gestionar tus trámites de salud. Ahora puedes realizarlo desde tu casa con tu celular, tablet o computador, ingresando a www.epsianashuayú.com. Haz clic en Oficina Virtual, sigue las instrucciones y listo. Así de fácil podrás disfrutar de nuestros servicios sin desplazarte a nuestras oficinas. Muchas gracias María Alicia y muchas gracias Reinaldo por compartirnos a todos los oyentes esta información tan importante sobre el COVID-19. Ya saben, recuerden quedarse en las casas si van a salir, que sea algo realmente necesario. El lavado de manos constantemente, saludar con el codo o utilizar pues saludos creativos que tengan poco contacto, evitar frecuentar lugares donde hay mucha gente para poder prevenir la prolongación del virus. Bueno, a todos los oyentes, muchísimas
muchísimas gracias por estar allí conectados con nosotros. Nos vemos el viernes a las 6:45 de la mañana por su programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anasguayú. Quien les habla, Yesenia Ocando, y recuerden que juntos gestionamos salud. Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPSI Anasguayú, todos los viernes a las 6:45 de la mañana, porque juntos gestionamos salud.